Ahí, ahí. Sí, está ahí. ¿Llegas a leer todo? Sí. Bueno, esperemos a que se sumen algunas personas. Bien, ya vamos 16 personas que se unieron. Qué bueno. Bien, les comento, esta semana vamos a hacer un ciclo de charlas, ¿sí? Hoy comenzamos con charlas de computación y de ciencias de la atmósfera, ¿sí? Yo soy Matías, soy divulgador de la carrera de computación y de la parte de atmósfera. Voy a sumar a Juan, que es el divulgador de atmósfera y que él nos va a contar un poco de computación. Ahí se suma Juan. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Juan? ¿Me ves ahí? Te veo y te escucho perfecto. Espectacular, eso es lo más importante. Bueno, como decía recién Mati un poco, estamos haciendo estas charlas en el marco de una serie de charlas que vamos a ver toda esta semana entre nosotros que somos divulgadores de las distintas carreras de grado de la Facu, que son algunas charlas organizadas por el área de popularización y comunicación pública de la ciencia de la facultad. Así que nada, así va a ser toda esta semana, una charla por día. Una charla por día. Sí, sí, y va a haber de todas las carreras también. Y se lo fue publicando en el Instagram, en el Instagram de Exacta Suba. Así que nada, si quizás no les interesa ni computación, ni temas de computación, ni de atmósfera, y por ahí les interesa de biología, bueno, mañana está biología con paleontología. Se agendan de cuál es la charla que les interesa de acuerdo a sus gustos. Exactamente. Así que bueno, pero Así quédense tranquilos que tipo van a estar todas las carreras esta semana. Exacto, así que vamos a ir esperando mientras a que se sume gente. Mientras se suman, les Ah, cuento un poco. La idea es hablar de muchísimas cosas, no solamente de lo que vieron en el título, pero bueno, vamos a hablar de un poco de la atmósfera, de los pronósticos y qué tiene que ver eso con computadoras. Vamos a hablar de, no sé, inteligencia artificial, vamos a hablar de millones de cosas que interpelan a la computación, así que va a estar un poco divertido. claro. Todo esto y mucho más en una hora, porque es lo que nos dice Instagram. Si no estaríamos tipo 3 4 horas, Claro. tranquilamente. Pero, así que bueno, nada, por si estuvieron en los vivos anteriores, estos vivos son muy distintos, así que quédense tranquiles. Estos temas no tienen, las temáticas que vamos a abordar hoy no tienen nada que ver, así que quédense tranquiles y que no va a ser repetido. Y pueden ir haciendo también preguntas. Nosotros tenemos acá espías que nos van a ir anotando lo que lean en un documento acá, así que yo voy a estar mirando mucho acá a la izquierda porque voy a leer las preguntas que hagan. Seguramente al final tenemos un espacio para leer todas las que hayan hecho por acá. Bien, bien, sí, sí, genial, hagan todas las preguntas, van a estar al final. Seguramente, si son muchas, no lleguemos a responder todas, si llegan a ser muchas. Vamos a intentar responder la mayoría. Pero bueno, ahora vamos a dejar datos de contacto, ¿sí? Para que puedan seguir preguntando una vez que ya se haya terminado el vivo, ¿sí? Una vez que se haya terminado la charla, van a quedar en contacto con nosotros y van a poder charlar. Así Exactamente. que nada, tranquilos, no, tranquiles, tipo, no estamos ignorando gente Sí, sí, acá. sí. Pues se intenta leer todo. Pero bueno, mientras esperamos un poquitito más a que sea una gente, ¿me querés contar cómo te trata la cuarentena y la vida pandémica? ¿Estás cursando? ¿Estás Uy, en uy. clases? Sí, sí, a ver, yo soy docente y soy estudiante, sí, Sí. al mismo tiempo. Bueno, no estrictamente al mismo tiempo, o sea, mientras doy clase no estudio, ni, ni hago al revés. Pero sí estoy cursando una materia, y sí estoy siendo docente de una materia, y nos manejamos remotamente, nos manejamos por videollamada, hay clases por videollamada, hay clases que se suben a YouTube, tenemos un sitio donde subimos el material, donde PDFs, documentos, incluso en la materia en la que soy estudiante, eh, la evaluación fue con unas preguntas, un multiple choice, unas preguntas con opciones, que el mismo sitio te permite hacer. Ah, O sea, la verdad que y
en la materia que soy docente tomamos parciales, tomamos trabajos prácticos, así como es en cualquier cursada normal. Así que nos pudimos por fortuna nos pudimos amoldar muy bien a ese nuevo paradigma Perfecto, de vida. perfecto. ¿Vos qué onda? Yo tengo también la cursada virtual común y corriente. Tal vez algunas materias están decidiendo cómo van a evaluar las distintas cosas. Algunas ya se decidieron, otras están en ese proceso, pero por suerte las materias abrieron, así que maravillosa adaptación de exactas a la cursada virtual. Estuvo bárbaro. Sí, de hecho, había gente que no disponía de compu y la Facu reparó un par que tenía ahí en desuso y se las prestó a gente que no tenía equipamiento y como no podía cursar o se le hacía mucho más difícil, imagínense leer los documentos y ni hablar si tenés que escribir algo, algún documento o algo, en un celular, es un súper mega bajón. Claro, Entonces, nada, les prestaron esas compus a gente que lo precisaba para que, bueno, no se pierdan estos cuatrimestres. Porque perfecto. se supone que el cuatrimestre que viene va a venir igual, va a Va a ser seguir de la misma siendo manera. Sí, sí, sí. virtual y yo qué sé. Seguramente, seguro. No sé si estamos en condiciones de arrancar, sí, podemos de a poco ir empezando. Y a ver cuánta gente tenemos. Tenemos gente, tenemos un poco de gente. Así que si querés empezar a mandarle mecha, yo Da- no tengo problema. Perfecto, voy para adelante. Yo por temas límites de vivo es lo que nos limita a empezar a hablar. Así que bueno, la Sí, charla un obvio. poco, como dijimos al principio, va a ser una mezcla de muchas cosas. Yo estudio ciencias de la atmósfera, Mati estudia computación y vamos a intentar encontrar vínculos ahí o vamos a ver si mi carrera ahora tiene algún vínculo con eso. Yo entonces lo que estudio es eso, es ciencias de la atmósfera, comúnmente conocido como meteorología, que básicamente es el estudio de la capa gaseosa que rodea al planeta Tierra. Y la perspectiva desde la cual nosotros lo estudiamos es una perspectiva física y también estadística. O sea, estudiamos la física de los procesos que ocurren en la atmósfera, ¿sí? Desde la termodinámica, desde la dinámica de fluidos, estudiamos cómo ocurren esos procesos y además los estudiamos de forma estadística. Vemos con qué frecuencia ocurren, qué pasó para atrás, cómo va a pasar para adelante, cómo van a ser esos procesos o vemos como proyecciones a futuro. Así que hay un poco de todo eso. Eh, Ahora, la forma que tenemos nosotros de ver estas cosas y de estudiar estos procesos o estos fenómenos físicos es a través de ecuaciones, ¿sí? No hay otra, es sí o sí a través de ecuaciones que nosotros aprendemos a lo largo de todas las materias de la carrera. Yo ahora, por ejemplo, estoy cursando una materia que se llama micrometeorología y veo algunas ecuaciones en esta materia y tal vez el cuatri anterior cursé climatología y vi otras ecuaciones, pero siempre se trata de estudiar distintos procesos a través de ecuaciones físicas. Y generalmente estas ecuaciones se dividen en dos grandes grupos, si se quiere. Un grupo es un tipo de ecuaciones relacionan variables, ¿sí? Por ejemplo, yo estudio muchas ecuaciones que me vinculan a variables termodinámicas. Por ejemplo, estudio ecuaciones que me vincularían la presión que hay acá donde yo estoy ahora con la temperatura del aire que hay acá también, ¿no? Y también estudiamos otras ecuaciones que son ecuaciones de pronóstico, que lo que nos dan es información sobre qué va a pasar en un determinado tiempo con alguna variable. Por ejemplo, ecuaciones de pronóstico de temperatura o de humedad o de lo que sea, que básicamente la diferencia es esa. Yo puedo ver con el tiempo cómo va a evolucionar una variable. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con una computadora, ¿no? O sea, ¿hay algún vínculo entre estas ecuaciones de pronóstico y ecuaciones que relacionan variables con compus? Bueno, hay un revínculo enorme y por eso queremos mucho la disciplina de Matías. La realidad es que todo lo que nosotros estudiamos y vemos y todos estos procesos que definimos físicamente, los representamos en una computadora, como la que yo tengo acá al lado, que en un rato les voy a mostrar. Entonces, las computadoras para nosotros en ese sentido son fundamentales. Todo lo que ocurre lo representamos en computadoras, por dos grandes motivos que voy a contar a continuación. El primero es el tiempo. Digo, si yo quisiera ponerme a resolver un problema de pronóstico del tiempo, de previsión del tiempo ahora, con todas las ecuaciones que conozco, con sus incógnitas y todo, tardaría 15, 18 horas, tal vez 2 semanas, dependiendo de si le pifio o no le pifio,
con lo cual no tendría sentido hacer ese pronóstico. Sin embargo, computadoras están acá con nosotros, pueden procesar toda esa información y devolvernos en un segundo cosas en las que yo con una lapicera y una hojita tardaría tal vez horas, días, años. Pero el otro motivo por el cual sí o sí usamos computadoras, y es el motivo que más me gusta a mí contar, es que nosotros, a diferencia de otras disciplinas, tal vez como química o biología, no tenemos la oportunidad de representar a las cosas que nosotros estudiamos en laboratorios, ¿sí? Digo, alguien que estudia química puede jugar con sustancias o no jugar, ¿no? Qué sé yo, estudiar la velocidad de una reacción en un laboratorio. Un biólogo puede estudiar el comportamiento de interés que se le ocurre con ratitas. No sé, hay distintas metodologías que usan las otras disciplinas. Una persona que estudia ciencias de la atmósfera no puede representar en un laboratorio a la cordillera de los Andes, a los océanos, a los intercambios de energía que hay entre la atmósfera y el océano, cómo se comporta el aire, uno no lo puede representar en un laboratorio, y es por eso que vienen las compus acá a salvarnos la vida, así que son muy importantes. En particular, lo que está cobrando mucha relevancia ahora son las supercomputadoras, que son como estas computadoras gigantescas, largas y altas, que son capaces de procesar muchísima información, mucha más de lo que pueden procesar tal vez compus comunes como la que yo tengo acá al lado mío. Entonces, imagínense que en principio yo si quiero simular cómo se mueve el aire desde Australia, ¿no? Y llega a Sudamérica, lo puedo ver en mi computadora. Si yo conozco las ecuaciones que gobiernan al movimiento de ese aire, se las meto a la compu, y la compu me muestra cómo se mueve el aire. Así que bueno, les voy a contar un poco qué hacen estas computadoras, ¿no? Cómo funciona todo esto que les estoy contando, así lo traigo a tierra y les muestro un ejemplo muy lindo que tengo acá de sorpresa. Nosotros estudiamos muchísimas ecuaciones en toda la carrera, ¿no? Yo sigo estudiándolas todavía porque me falta. Así que las estudiamos, se las insertamos a las computadoras, y las computadoras no son solo capaces de procesar y entender estas ecuaciones, sino que también lo que hacen es recibir datos de todo el mundo en tiempo real, ¿sí? Por ejemplo, aviones que van desde el sur de África hasta México, y aviones que van desde, no sé, Canadá hasta Buenos Aires. En todo el trayecto miden distintas variables: temperatura, presión, humedad, velocidad del viento. Bueno, todas esas mediciones llegan y se mandan a estas supercomputadoras en tiempo real. Mismo las estaciones meteorológicas que hay acá en agronomía son capaces también de medir las distintas variables y enviar en tiempo real toda esa información. O no sé, boyas que hay en los océanos, ¿sí? Las boyas que están en las costas de Perú, por ejemplo, miden las variaciones de la temperatura y las envían en tiempo real. Entonces estas computadoras las procesan. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Qué pasa cuando la computadora tiene todas las ecuaciones que nosotros estudiamos, de termodinámica y todas estas cosas que yo dije, y todos estos datos medidos? Bueno, la compu te puede simular en tiempo real a un estado de la atmósfera, y eso es lo que quiero mostrarles ahora, pero lo voy a mostrar de una manera más prolija y voy a dar vuelta a la cámara del celular, así lo ven bien. Yo acá lo que tengo, a ver si, decime si lo ves, ¿estás viéndolo? Se ve. Espectacular. Hay un Picasso. No, son las cosas de la atmósfera. Sí, hay, Exactamente. hay un, hay un verde y un azul. Parece un cuadro, pero no es un cuadro. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una página, por ejemplo, que me muestra en tiempo real cómo se está moviendo la atmósfera. Esto es la Argentina, ¿sí? Y esto es el aire moviéndose. También los colores representan acá la Un mango. velocidad que tiene ese aire. Y eso es lo interesante de lo que puede hacer una computadora cuando le cargas los datos de todo el mundo y todas las ecuaciones. Por ejemplo, me puedo divertir acá. La idea no es divertirme en este vivo, pero ya que estamos, me voy a divertir un ratito más. Y pongo, bueno, no quiero ver cómo se mueve el aire en la superficie, quiero mostrar cómo se mueve a 10 kilómetros de altura, por ejemplo, y lo selecciono. Entonces, una vez que lo selecciono, puedo ver en vivo cómo se estaría moviendo ahora el aire a 10 kilómetros de altura, ¿sí? Todo esto que yo les estoy mostrando acá, ¿sí? Acá yo estoy en Sudamérica, pero bueno, puedo ver, no sé, zonas cercanas al Ecuador, por ejemplo. Todo esto que les muestro acá es la salida, ¿sí? Lo que surge de cargarle a una computadora todas estas ecuaciones que yo estudio en la carrera y los datos medidos, ¿sí? Ahora, ¿se puede
avanzar un poco más, ¿sí? Uno puede ver cómo está la atmósfera ahora en tiempo real, pero también uno puede a las computadoras preguntarles, che, ¿cómo va a estar en 3 horas, ¿sí? O cómo va a estar la temperatura en tal punto en 4 horas, ¿sí? De la misma manera, este ejemplo lo dije hace poco, de la misma manera que cuando éramos chicos en física, tal vez en física del secundario nos decían, che, está esta bolita que pesa 4 kilos y la tiro con una velocidad inicial, ¿no? Y el profesor o la profesora nos preguntaban dónde va a estar en 4 segundos, ¿sí? Que eran problemas que en ese momento no nos gustaban nada, que me acuerdo que a veces le metían rozamiento y nos arruinaban la vida por siempre. Cuando metían rozamiento era cuando vos te ibas a llevar definitivamente la materia. Pero bueno, este tipo de problemas con bolitas, donde tirás una bolita y le preguntás dónde va a estar en 4 segundos, es exactamente lo que nosotros podemos hacer acá, pero con la atmósfera. La bolita sería el aire en la atmósfera. Y uno le puede preguntar lo que quiera. Le puedes preguntar, che, ¿y en 3 horas dónde vas a estar? ¿Qué temperatura vas a tener? De la misma manera. Así que esa es un poco la aplicación hermosa que nosotros le podemos dar a las computadoras en nuestra disciplina, pero por último quería agregar algo que tiene que ver con que vos en una de las charlas de compu contabas, che, bueno, las compus son estas máquinas bobas a las que uno les dice, hace esto y la compu lo hace. Pero eso es cierto, no lo voy a discutir, menos te lo voy a discutir a vos, pero porque me da miedo discutírtelo a vos, pero la realidad es que nuestro problema, o no sé si nuestro problema, pero el problema que tenemos nosotros los alumnos y las alumnas de atmósfera, principalmente es cómo se lo pedimos, cómo le pido yo a la computadora que haga lo que yo quiero, porque no es un WhatsApp a un amigo que le digo, che, hace esto. No, es una computadora que hay que entender cómo se le preguntan las cosas. Yo estaba ayer haciendo un trabajo de estadística y tenía que ver si había relación, algún tipo de relación entre precipitaciones, entre mucha lluvia que había en una parte de la Argentina, y la presión en un punto del Océano Pacífico. Y estuve 5 horas intentando ver cómo yo le decía a la computadora, agarré estos datos y decime si tienen una relación entre ellos. Entonces, ese es tal vez el desafío que yo en mi vida cotidiana como estudiante tengo ahora en todas las materias. Es cómo le hablo a la Claro. computadora. Así que Sí, el sí. computadora mata a Flanders no aplica muy bien. No, no, acá para nada, para nada. Para, Así para que nada. es un Sí, poco sí. eso, y te puedo tirar la bola a que me cuentes vos cuestiones de Está computación. bien, no, está muy bueno y está muy bueno que les sirvan para ahorrarse el hecho de tener que tener eh, laboratorios de 10.000 kilómetros cuadrados, tipo, por cómo va la economía es mucho más barato una compu. Así que está muy Es bueno que difícil podamos conseguir ese aportar por laboratorio. eso. Y todas esas mediciones, etcétera. Muy lindo el Van Gogh más que Picasso que mostraste. El Van Gogh. Sí. Pero vos sabés que era más Van Gogh, Picasso hace cubismo, es otra cosa. Pero volviendo a esto, vos sabés que en una materia de segundo año que tenemos en computación, vos podés hacer un examen final o hacer un proyectito, un trabajo práctico, que básicamente se trata de agarrar cosas que tardan mucho tiempo y hacer que tarden un rato menos, ¿sí? Que tarden menos tiempo. Y hubo gente que agarró y usó algo de la atmósfera. Dijo, bueno, de esas ecuaciones que laburan ustedes, de cómo hacerlo bueno, para ciertas compus, hacer que ande más rápido. Súper piola. Y nada, es re lindo laburo. Nada, y además de eso, además, lo que es la otra cosa que se super hace para aprobar esa materia con ese proyectito, son cosas que tienen que ver con inteligencia artificial, cosas que tienen que ver con algo que se llama, una parte de la inteligencia artificial, que es quizás la más difundida, que es algo que se llama aprendizaje automático, o machine learning. Quizás lo hayan escuchado de alguna otra manera, que bueno, básicamente se tienen algunos datos, ¿sí? Y en base a eso se les quiere sacar provecho, ¿sí? Se quiere tomar decisiones, ¿sí? Se quiere reconocer cosas, por ejemplo, ahora estamos en Instagram, así que ustedes usan Instagram. Así que, ¿vieron cuando tienen un filtro, por ejemplo, los filtros de imágenes? Que, por ejemplo, hay uno que te pone hocicos de perre, un hocico de perre y orejitas. Eso, bueno, básicamente para poner bien ese hocico ahí, poner bien esas orejas, primero tuvieron que
la computadora tuvo que haber dicho, ah, mira, ahí hay una cara. Y ahí está la nariz en la cual yo le pongo el hocico. Y ahí más o menos en estos otros dos lugares estarán las orejas. Entonces ahí puedo reemplazar con las orejas que tienen eso. Que tendría si fuera un EPR. Lo mismo para muchas otras cosas. Es muy, muy común. Por ejemplo, en Facebook, que te recomiendan amigues, potenciales amigues, que dicen, bueno, ok, en base a tu perfil, a qué cosas te gustan, a quiénes tenés como amigues, te recomiendan nuevos amigues. Entonces, nada, base a datos que ya tienen, bueno, intentan hacer algo, sacarles provecho, recomendándote amigues, o por recomendándote gente que sigas en Twitter, o mismo hacer un filtro divertido en Instagram. O bueno, por ejemplo, en la economía es re común querer dar o no préstamos. Sí, en base al perfil de quien está pidiendo el préstamo, si cuánto gana, o si es una empresa, cuánto factura, o con qué rubro trabaja, etcétera, ver si le dan el préstamo. Yo de hecho trabajé en una empresa que básicamente se encargaba de eso, le vendía a bancos y a financieras, gente que da préstamos, eh, tipo algoritmos, o sea, mecanismos para decir, bueno, ok, dale préstamo a tanta tasa o dale a tantas cuotas o lo que fuere, y bueno, nada, en base a que la persona te lo pueda pagar, ¿sí? Porque si no tenés que hacer un juicio, es un problema y todo, puedes perder plata, etc. Entonces, bueno, nada, por eso es otro ejemplo, y así hay 20 millones en la vida cotidiana, en las aplicaciones que usan ustedes normalmente, casi cualquier cosa que les reconozca, imagen que les reconozca, eso es algo que está utilizando aprendizaje automático o machine learning, como decían. ¿Y Más cuál que es nada, la sí, participación me interesa saber cuál es la participación del ser humano en este proceso? O sea, yo uso estas ah, aplicaciones de Instagram. ¿No hay un humano que reconoce mi cara o un humano alguna que ahora ya la cara se me reconoce sola? ¿En qué participás vos, claro, por ejemplo? bueno, hay más que nada tres tipos. En todas participan personas, sí o sí. O sea, como Juan había hecho referencia a algo que yo había hecho antes, eh, son personas las que les dicen a la computadora, o sea, no es que la computadora es inteligente y de la nada empieza a hacer cosas. No, no, sencillamente hubo gente que dijo, ok, mira, computadora, yo te voy a mostrar más o menos cómo se hacen las cosas, y después, bueno, como que se maneja sola, muy entre comillas, pero no deja de ser una máquina boba que lo único que hace es hacer lo que le decimos, ¿sí? O sea, inteligentes son las personas, no las computadoras. Hay tres tipos. Hay uno que es crucial la participación de las personas. Más que nada tres tipos de aprendizaje automático. El primero es algo que se llama supervisado, ¿sí? Que a su vez cada de estas clasificaciones tiene sus propios mecanismos adentro, varios mecanismos. Supervisado, básicamente, yo, como les había dicho antes, tengo datos en los que quiero hacer. Bueno, acá vienen personas, expertes, ¿sí? En esos datos, y lo que van a hacer va a ser rotularlos, ¿sí? Etiquetarlos, decirles, bueno, ok, ponele, yo quiero reconocer caras, ¿sí? Entonces agarro y digo, bueno, viene gente experta en reconocer caras y dice, bueno, listo, mira, todas estas imágenes tienen caras, todas estas imágenes no tienen caras, ¿sí? Y en base a eso, después yo le doy a la compu un mecanismo, les doy esos datos, le doy un mecanismo para que cuando venga una nueva cara, ¿sí? Una cara o alguna imagen que tenga una cara, que no la haya visto, pueda determinar si tiene o no una cara. Porque, nada, cuando una persona se hace su cuenta en Instagram y por primera vez se pasa el filtro, esa cara no la vieron, no la vio nunca. Posiblemente es algo que haya salido en una otra foto o algo. Pero es una cara que nunca la vio, entonces tiene que poder reconocerla igual. Entonces, bueno, pero bueno, todas las caras más o menos se parecen, tienen una nariz en medio, dos ojos, una boca, las orejas, más o menos, ¿sí? Entonces, bueno, va reconociendo un poco esas cosas. Así que bueno, eso es lo que tiene ahí, y es crucial que la gente experta pueda rotular bien eso. Después, bueno, hay otros dos. Uno es algo que se llama no supervisado. Ese no supervisado, en general se lo usa para cuando uno quiere clasificar, ¿sí? Básicamente agarra y dice, bueno, ok, todas estas cosas son de un mismo grupito, todas estas cosas son de un mismo grupito, todas estas cosas son de un mismo grupito, ¿sí?
por ejemplo, si yo tengo canciones, ¿sí? Canciones que cada canción tiene ciertas características, tienen un tempo, tiene ciertos instrumentos a cierto volumen, tienen, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente la computadora sin saber bien, sin saber nada de música, o sea, no se deja de ser una caja boba, ¿sí? Pero sí la gente que hace estos algoritmos dice, bueno, ok, más o menos te puedes ir dando cuenta y fíjate cuáles se parecen, con alguna definición de parecerse, ¿no? Y bueno, Claro. cuáles son más o menos similares. Por ejemplo, agarran no sé, las que tienen muchas trompetas quizás las pone juntas o quizás no, depende de más o menos qué se le dice, qué priorizar a la computadora. Entonces quizás después ya te quedaron unos grupitos y bueno, quizás la clasificación es por género. Quizás lograron clasificarla por género. Dijeron, ah, bueno, todas estas tienen guitarras eléctricas. Bueno, ok, esto es heavy metal. Por ejemplo, no sé, no Claro. conozco mucho de música. Sí. Así que, bueno, ese vendría a ser el no supervisado. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, no sé, jugadores de fútbol. Bueno, si hace muchos goles, seguramente sea delantero o juegue ofensivamente. Y si quita mucho la pelota, bueno, seguramente sea defensores o volante central, no sé, algo de ese estilo. Sí. ¿Sí? O sea, básicamente a esas características ya te puedo decir, bueno, ok, toda esta gente son defensores, o si estamos hablando de música, todo esto es ska, todo esto es cumbia, qué sé yo, etcétera. Si tiene ahí el güiro, bueno, y quizás eso ya sea todo cumbia. Y la tercera, y no por eso menos importante, es algo que se llama aprendizaje por refuerzo. ¿Sí? ¿Vos Juan, tenés mascotas? Yo tengo una perra y una gata, exactamente. Ok, bien, sí. Yo tengo una gata, pasó hace un rato por acá. Ok. Bien. ¿Vos a la perra le enseñaste algo alguna vez? Enseñé, le ¿A enseñé. hacer algo? Sí, 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 se ¿Qué le puede. enseñaste? Enseñé a sentarse, lo más importante. Y bueno, cuando le digo quieta, por ejemplo, se queda quieta. Cuando le digo que ya puede moverse. Son como mis dos grandes logros en la crianza de mi perra. Así que sí. Bien, ¿y cómo le enseñaste? ¿Qué hiciste para que aprendiera? Bueno, prueba y error. Cada vez que hacía las cosas bien, yo le daba una golosina de perros o a veces de humanos. Y sí, Bien, si no, no la premiaba. Era como básicamente la condición. bien, bien. Bueno, acá esto funciona re similar a esto que vos comentabas. Sí, Está súper basado en esto, en gente que entrena animales, que entrena perres, por ejemplo. Básicamente agarra y dice, bueno, ok, primero no sabe nada, ¿sí? Y agarra y dice, bueno, empieza a hacer acciones la máquina, y cuando termina de hacer esas acciones, recibe una respuesta, ¿sí? Esa respuesta puede ser buena o mala, sí, ¿sí? sí, Por ejemplo, el caso más común es en videojuegos. Por ejemplo, les enemigues, para entrenar que sea el nivel más difícil, ¿sí? Se utiliza esto. Básicamente se dice, bueno, ok, se anota todos los movimientos que hace, así como si fuera ajedrecista, creo que los ajedrecistas se anotan ahí, tipo la reina la mandó al B4, no sé cuánto. Bueno, básicamente se anotan todos los movimientos y el premio es ganar y el castigo es perder, ¿sí? Con las mascotas no hay que castigarlas. O sea, tipo, si ya te llaman a Greenpeace, viste, tenés un problema, o al gobierno de la ciudad. O sea, pero no castiguen a sus mascotas, ni a pero mascotas las ajenas, podemos ni a premiar, las que no son mascotas tampoco. pero las podemos premiar con Este, comida. las podemos premiar con comida. Así que bueno, eh, pero bueno, básicamente, si pierde, volviendo a los videojuegos, si pierde, si esos enemigos pierden, tienen ¿cómo se llama? Una respuesta negativa. Entonces van a intentar no volver a hacer eso porque llegó por mal camino. En cambio, si ganaron, llegó por buen camino. Claro, Y entonces van a intentar repetir eso. ¿Sí? Todo esto con cierta, ¿cómo se llama esto? Nunca hay 100% de certeza, ¿sí? En ninguna claro, de las tres. Hay ciertos errores, sí, por,
básicamente todo es una cuestión de, acá hay como porcentajes detrás, entonces no son 100% eficaces. Si algo de aprendizaje automático es 100% eficaz, no confíen en eso. Si alguien viene y le dice, esto es 100% eficaz, no, eso está Sí, mal, va a andar mal. claro. Es algo tipo intrínseco de estas cuestiones. Así que bueno, sí, esas fueron las tres cosas. Y bueno, una de esas limitaciones es esa. Otra limitación es que, bueno, además de los errores que pueden tener como seres humanos, yo les había comentado, al igual que los seres humanos a la hora de hacer cosas, yo les había comentado que se arranca con datos, ¿sí? Si esos datos tienen un sesgo, o sea, quiere decir que eh, están algunas cosas presentes y otras no, eso va a traer problemas. ¿Por qué? Porque la computadora trabaja sobre esos datos, ¿sí? Por ejemplo, primero, esto incluso les pasa a las personas mismas, ¿sí? Por ejemplo, un caso súper polémico, y que esto fue a juicio y todo, o sea, realmente fue un súper problema, es que resulta que una persona cuya piel es negra, subió una foto a Google Imágenes. Vieron que Google Imágenes vos podés subir una foto y te tira cosas parecidas, te tira gente parecida, algo así, Sí, cosas parecidas. Bueno, esta pobre persona subió una foto y en vez de saltarle personas, le saltaron mones. O sea, básicamente, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué le saltaron mones a esa persona que tiene piel de color negro, en vez de saltarle personas? Bueno, en Google, y es Google, nada, no te está diciendo alguna empresa así cualquiera, tipo, cuando pusieron la base de datos y dijeron, mira, estas son personas, pusieron gente con piel blanca, con quizás algún color de pelo que no sé, rubios, qué sé yo, etcétera, pero no pusieron a gente que el color de piel era negro para catalogarlas como personas, para que cuando llega decía, bueno, ok, se parece a estas, entonces sí es una persona. claro. Obviamente, imagínense, pobre persona, cuando subió la imagen, saltaron mones, O sea que viste, era la súper computadora, polémico, mal, sí. la Sí, computadora aprende entonces de las búsquedas que nosotros vamos haciendo. O sea, se alimenta de lo que nosotros llamamos, no sé, si yo llamo fútbol a esto, la compu entiende que esto va a ser fútbol, como funciona más o menos de esa manera. también, claro, también hay dos sesgos. Uno puede ser ese, básicamente el que con la base de datos, tipo los datos inicialmente que tengo, Sí, pueden estar sesgados así. O mismo después cuando tengo en las búsquedas, si yo siempre, por ejemplo, como decías vos, si yo busco fútbol y siempre selecciono varones, sí, nunca me van a saltar en los primeros resultados las mujeres. claro. Entonces, por ejemplo. Entonces, el fútbol femenino. Entonces, siempre, básicamente, como que va a asociar a decir, bueno, ok, es el fútbol, sí o sí es masculino. Sí, sí, Igual, sí. ojo, esto de errores en la clasificación, porque por lo mismo por tener sesgos anteriormente, esto, bueno, incluso les pasa a las personas. Eh, yo tengo dos sobrinos, por ejemplo, que son chiquitos, que hace un par de años que eran aún más chiquitos. Resulta que tenían en su casa dos perros, así, re grandes, y dos gatos. Digo perros y gatos porque eran machos, y no diría perros y gatos. Y fueron a lo de sus abuelos y se encontraron con un perrito chiquito, tipo como el Georgia Terry, onda el que tenía Susana. Y agarra a mi sobrino y dice, qué lindo gato. Yo le digo, no, mirá, es un perro. No, no, me dice, gato, así como, Sí, ¿qué está diciendo? Yo le digo, no, no es un perro. Claro, ¿qué pasó por la casa de él? Él dijo, bueno, mirá, perro es una cosa así enorme, si es un animal doméstico, bueno, gato, chiquitito. claro. Entonces, si no, entonces grande, bueno, eso incluso, nada, instintivamente o no, o queriendo, o un poco más o un poco menos, incluso le puede pasar a la gente, y eso mismo que provoca los sesgos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y nada, bueno, por suerte, hablando de esto de sesgos y demás, por suerte en el departamento de computación, la carrera de computación, tenemos una materia
que habla de ética, ¿sí? De esto sobre la inteligencia artificial. Por suerte tenemos toda una materia, es optativa, igual, podemos hacerla o no. Y que básicamente te dice, bueno, todos estos temas, bueno, de cómo no discriminar gente y cosas así. Así que, y portarse bien, y obviamente se tiene toda una responsabilidad, ¿no? O sea, una aplicación, por ejemplo, súper eh, masiva, como por ejemplo Google, como decíamos recién, bueno, no sé, poner si una, si una nena busca fútbol y ve hombres todo el tiempo, no, dice, che, pero no sé si puedo jugar. Tipo, hay hombres todo el tiempo. Va- Yo digo, es positivo que vea también, no sé, a Alex Morgan, a Marta, qué sé yo. Vamos a hacer que esa Este, materia sea obligatoria. Vamos por hacerla eh, obligatoria. no es todo tan fácil. Así que nada, bueno, esa es una de las limitaciones. Y otra cosa que también es súper, súper importante es que se invade mucho la privacidad, ¿sí? Con los términos y condiciones, o sea, que nadie lee, pero yo tampoco los leí en profundidad, pero básicamente en Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales, básicamente en los términos y condiciones aparece que pueden hacer guita con tus datos, ¿sí? Básicamente vendérsela a gente tus datos para que los laburen y que puedan recomendarte, no sé, si te gustan cosas no sé, por ejemplo, yo soy hincha independiente y tengo ahí, estoy suscrito a páginas de independiente, bueno, seguramente va a haber gente que quiera venderme camisetas de independiente, por Claro, ejemplo. Entonces dice, che, ofrecele a este pibe camiseta independiente, porque es hincha independiente, seguro te va a comprar. Y todo eso en base a los datos, todos tus gustos, todas tus relaciones, tus sentimientos también, pues también hay una parte que pueden, en base al texto que vos escribís o mismo en videos o tus caras, pueden reconocer cómo te sentís vos. claro. Y nada, eso también influye. Hay toda una cuestión ahí con la privacidad que, Está en nada, un límite. del otro lado quizás, pero Claro, del límite. Pero sí, sí, sí. Entonces, nada, también hay una cuestión ética ahí que es mucho para discutir y nada, tengo, incluso ahora Instagram está analizando el fondo que tengo yo acá, el fondo que tenés vos, Juan, lo que estamos diciendo, de qué estamos hablando, cómo estamos hablando, cómo hacemos para hablar, y qué después público se vienen las tenemos. publicidades después de esta charla. Todo lo que hablamos va a empezar a aparecernos como anuncio hasta en la última aplicación que usemos. Olvídate. Olvídate, sí, sí, más vale. Así que nada, eso es todo un tema. Nada, por último quería comentar que esto es algo, como lo comentaba antes, es algo muy, muy interdisciplinar, esto de la inteligencia artificial. O sea, está bien, yo manejo cosas de computación, pero esto, como les dije, hay aplicaciones por todos lados, hay aplicaciones en finanzas, bueno, en redes sociales, etcétera. Pero por ejemplo, o sea, como les había dicho hoy, en uno de los tipos de mecanismos para hacer aprendizaje automático, básicamente necesitas expertos. Y bueno, por ejemplo, si yo quiero clasificar, eh, no sé, tigres del Amazonas, no sé si hay tigres en el Amazonas, pero pongámosle, no, debe haber en otro lado, en África. Bueno, tengo que ver una persona que sepa de tigres y qué es un tigre para decirme, ok, todas estas cosas son tigres, todas estas cosas no lo son. Claro. Eh, es muy interdisciplinar y por ejemplo, y está muy bueno y también como moraleja me gustaría decir que ahora que está re de moda el COVID y de datos del COVID por todos lados, y Sí, también hay mucha gente que analiza datos del COVID, tengan mucho cuidado, porque también llegan a los medios de comunicación, todos esos análisis que hacen. Hay mucha gente que no sabe de epidemias, de infecciones y demás, entonces medio como que chamulla al por mayor. claro. Así que nada, obviamente, además de los datos, de saber tratar los datos, también es muy importante Tener poder precaución. interpretarlos bien, Sí, saber de eso, saber perfecto. que es una pandemia Sí, 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 sí. y demás, de infecciones, etcétera.
No, y ya que estamos, te quería preguntar, ya que estamos, y tipo, hay muchas cosas que son tipo predicciones, ¿hay alguna chance de hacer aprendizaje automático para el pronóstico? Tipo, para saber si llueve Bueno, o no. yo estuve viendo, estuve googleando un par de cuestiones alrededor del tema. Lo que más me sorprendió dentro del tema del pronóstico del tiempo e inteligencia artificial es que la diferencia más tremenda radica en que el pronóstico del tiempo elaborado con inteligencia artificial no utiliza todo esto que yo dije antes de meterle las ecuaciones de movimiento de fluidos, meterle ecuaciones termodinámicas, no. Usa otro mecanismo que el que yo vi en particular, que es uno que está creando Google para poder pronosticar eventos extremos de precipitación, es una forma en la cual la computadora aprende cómo son las imágenes de satélites, ¿sí? De nubes, de topes nubosos, que tengo acá alguna que voy a mostrar ya que estamos para que no quede tan abstracto. Y la computadora va aprendiendo, bueno, cada vez que las imágenes son más o menos así, va a haber precipitación extrema en tal lugar. Si son distintas, no. Entonces, de alguna manera, lo que está cobrando relevancia es eso, es como la computadora aprendiendo qué imágenes, qué patrón de imágenes más o menos es consistente con mucha lluvia y qué patrón no. Y eso un poco es lo que se está generando ahora, pero de lo cual sé muy poco. Yo todo esto lo encontré googleando, no tenía idea casi que se estaba desarrollando. Así que Está genial. muy bueno. Sí, 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 si te embolan las ecuaciones, decís, ah, no, lo Vamos mío por acá. es el aprendizaje automático. Claro, yo quiero memorizar las imágenes satelitales, no las ecuaciones. Tengo acá Este, igual muchas preguntas que si Muchas querés. preguntas, sí, algunas preguntas. Sí, sí, sí. ¿Cuántos estudiantes hay en las carreras, ahí en atmósfera? En atmósfera hay, ¿no? El total no lo sé, te puedo decir que cuando yo entré, digo, el número siempre más grande es el número de los que ingresamos, porque ahí ves cuál es el volumen total de ingresantes, y ahí éramos unos sólidos 18 que habíamos ingresado. Ahora están ingresando unas 30 personas, 25 personas, pero eso es más o menos la media. Uno cursa materias de 20 personas, pero después eso se reduce y yo ahora estoy cursando algunas donde somos 6, por ejemplo, pero va en ese rango. En compu, Ya, como no, no. Y en compu debemos, hasta hace unos años eran 120, ahora están arriba de 150, 180, por ahí, claro, que ingresan por año, un poquito más también. muchísimo más. Así que sí, somos bastantes y hay docentes para todo eso está bueno. Bien, Y hay acá hay, preguntas de tips de estudio. hay- tips de estudio. Uy, eso es re subjetivo. Sí, totalmente. Conozco formas muy esotéricas de estudiar. Sí. Realmente es cuestión de que cada uno explore la suya y vaya viendo qué le sirve y qué no. Ese es el Este, mejor tip que hay para mí. La gente te tiene que decir eso en la vida siempre. Es como, uno aprende a estudiar, no existe ninguna fórmula mágica, eso lo aprendes. Así que una vez que entras, aprendes cómo te viene bien a vos y lo aplicás en el resto de la carrera. Así que tal eso cual. es un poco. Eh, bien. ¿Entra el caos en las ecuaciones de atmósfera? O sea, vamos a estar tipo como los Bob Esponjas ahí, sí, corriendo para todos lados. Bueno, entra el caos totalmente. Yo hablaba hace un rato de esto de que estas computadoras procesan datos, procesan ecuaciones y me dan un pronóstico, no sé, a 3 horas o a un día. Pero la realidad es que hay un grado de incertidumbre siempre asociado a este caos que acá preguntan. Y sí, nunca un pronóstico es perfecto justamente porque como la atmósfera se mueve de forma caótica, hay un componente asociado al caos que va a ser siempre imposible de pronosticar. Uno puede mejorar eso, pero siempre va a haber un grado de incertidumbre que vamos a tener constante. Bien, Así que te paso a bien. hacer alguna de las preguntas que hubo para compu. Acá preguntan si Dale, las acá computadoras piensan. las computadoras. No, 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 bajo ningún punto de vista. ¿No Quienes piensan? piensan son las personas. Ok, Quienes piensan son las personas y las personas le dicen a la computadora cómo manejarse y qué hacer. perfecto. La respuesta es esa. No, 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 no van a dominar el mundo, no es tipo la película o el libro Yo Robot, que tipo empiezan a matar gente, no, ni palos, ni palos. Acá alguien, algo similar, el aleteo de una mariposa al nido a provocar un tifón en Manila. Bueno, Creo que alguien quiso hacer una rima o algo así. sí, excelente. Esa es una frase muy conocida que va un poco en línea con esto del caos, ¿no?
A ver, te puedo responder que sí, no tengo idea, pero la realidad es que hay un componente que es caótico a este nivel. Tal vez posta el aleteo de una mariposa genera una perturbación que se propaga 10.000 kilómetros y a partir de eso se gesta una mega tormenta en algún lugar. No lo sé, pero esto tiene mucho que ver con el componente caótico. Siempre, tal vez, digo, hay cosas que son así de caóticas e imposibles de explicarse, pero otras que se pueden explicar. El otro día vi un hilo en Twitter, que esa es la nueva fuente de información, donde un chabón explicaba fuera de joda cómo cosas que fueron pasando en Estados Unidos y se propagaron por el Océano Atlántico hasta Europa, generaron una ola de calor en Europa. O sea, no es tan loco esta idea de aleteo una mariposa o huracán en otro lugar, porque es un poco así. Así que es un poco cierto. Bien. Y acá te leo yo una pregunta que veo que te hacen, que es, ¿cómo Siri aprende? ¿Siri aprende lo que le vamos diciendo? Sí, sí, de hecho, Siri básicamente reconoce la voz que estamos queriendo decir. Tipo, Siri, hace tal cosa. Sí, Esto básicamente, sí, básicamente se trata de analizar lo que se dice el lenguaje natural, básicamente cómo hablamos las personas, cómo nos comunicamos las personas, ya sea escrito u oral. Para que sea una idea, para la gente que no es tan joven, ¿se acuerdan que hace varios años usabas el traductor de Google y te decía, no sé, ponías dog y te saltaba acelga? O sea, te mandaba cualquier verdura. Pero en cambio, bueno, con el correr del tiempo, ahora le mandas dos párrafos y te lo traduce muy bien. ¿Eso por qué? Porque, bueno, la gente iba corrigiendo cosas, fueron corrigiendo algunas cosas en base a a cargándole textos nuevos, ¿sí? Bueno, y así pudo mejorar. Pero sí, con el tiempo van mejorando estas pero cuestiones. entonces tengo una pregunta sobre eso. Si yo le pregunto algo a Siri y Siri me lo entiende pésimo, en la medida que mucha gente le pregunte cosas y entienda mal, va a ir aprendiendo, va como empezando a entender cómo Claro, responder. tal cual, porque si Siri te dice, si vos le dijiste a Siri, che, quiero comprar una cacerola, Sí, y Siri te mostró, no sé, el último recital de Madonna, vos vas a claro, decir, vas a salir de ahí, no vas a claro, decir, ¿quién me puso esto? Y vas a ir a hacer otra cosa. claro, claro, claro. Consulta, Sí. ¿se comparten los datos de los satélites internacionales para alimentar las compus o no? Bueno, esa es una re buena pregunta. Hay un montón hay como una lucha también en esta disciplina, que es la lucha por los datos abiertos, por compartir esta información. La realidad es que hay muchísimos datos que sí, que son de acceso público, que estaría bueno que lo sean todos de alguna manera, porque uno pueda agarrarlos en el estado en el que estén, digo, a veces están codificados de formas horrendas, y trabajar con eso, pero es cierto que hay veces que no. De la nada, me pasó hace poco que alguien de ingeniería química me decía, che, ¿sabés cómo puedo obtener datos de precipitación de los últimos 50 años de tal lugar? Y me contaron que tenías que loguearte y hacerte un usuario y trabajar en un lugar para acceder a eso. Entonces, algunos datos están, otros no. En general, de algunos satélites sí, y uno los puede descargar desde páginas de internet, pero muchos otros todavía no. Eh, Está muy bueno lo que comentás de los datos abiertos. Yo me considero así como súper fan de los datos abiertos. sí, Pero nada, básicamente, para contarle un poco a la gente que quizás no sabe lo que es, básicamente como una movida mundial, ¿sí? En la cual dicen que, bueno, ya sean gobiernos, empresas, etcétera, organismos varios, liberen datos suyos, ¿sí? Acá en Argentina se liberó hace un par de años, se empezaron a liberar un montón a nivel nacional. Ya estaban a lo que era Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya había varias cosas. Y nada, hay un montón de cosas de presupuestos, dónde hay escuelas, dónde hay claro. árboles, Sí, sí, sí. frutas, qué sé yo, hay un montón de estupideces, y no tanto, este, que, 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 que sacan para que cualquiera las pueda usar. Y con eso del formato que vos comentabas, que está tipo un formato horroroso, Sí. justamente una parte de esta movida, y que obviamente es un re laburo que no se hace de la noche a la mañana, es llevarlo a formatos que son estándares. O sea, Claro. y que básicamente no tengas una ensalada de cosas que tengas que agarrar y, no sé, estás 10 años para poder limpiar eso y decir, acá tengo tal cosa lo que precisaba. Claro, sí, sí, Así que sí. sí,
está muy bueno. O sea, mi humilde opinión es que eso va a progresar un montón en el corto plazo. Claro. Acá te preguntan si sabes cómo funciona la aplicación Cuidar. No tengo ni la más remota idea. Ni idea. No la usé, no la usé, no, no sé muy bien de qué se trata, Sí. este, pero bueno, o sea, tengo una vaga noción, pero realmente no tengo idea. Ok, ok. Y Bien, nos... vamos a la siguiente. Sí, ¿Quién tiene las compus más grosas para pronóstico? qué buena ¿A pregunta. quién, Bueno, a quién le hackeó la compu, Juan, para hacerte un favor? yo no sé tanto de eso, lo que entiendo es que si hay más presupuesto hay mejores. Digo, hace muy poco me contaron cuánto salía una de estas supercomputadoras y ahí un poco te das cuenta que si hay inversión en ciencias, invertís y pagamos supercomputadoras, probablemente tengamos mejores resultados en términos de pronósticos, pero la verdad es que no sé quiénes son los que más tienen supercomputadoras y quiénes no. Argentina está recién despegando, pero la idea es que tengamos cada vez más. Pero sí. Y nos preguntan a Cu- ambos, eh, ¿Cuántos ceros había en ese precio? ¿cuántos qué? ¿Ceros? ¿Cuántos ceros había? Sí. Muchos, ceros que superan la cantidad, las reservas que tenemos nosotros ahora. Ah, O tranqui, sea, 120, sí, no. claro. Mucho cero. Olvídate, Eh, ah, olvídate. quedan dos preguntas y una es si hay que saber inglés para computación, por ejemplo. Eh, todo lo que es el material de las materias está en español, en sí lo que es lo que dan los docentes. Las clases obviamente también son en español. Sí hay bibliografía en inglés, con lo cual saber inglés es un extra, es algo que te da una ventajita, pero no es eliminatorio, no es que vos no sabes inglés y no podés hacer ni la primera materia de la carrera. No, ni a palos. Claro, Sí te sirve para, bueno, profundizar bastante más en lo que es la bibliografía. Pero sí se puede aprender un montón y se puede hacer la carrera sin saber inglés. Pero bueno, de todos modos, saber inglés es algo bocha importante para la vida laboral, etcétera, y demás. Con lo cual, se pueden hacer cursos, en la facultad hay cursos gratuitos, ¿sí? En la misma facultad, que tienen dos, tres niveles, en los que se puede aprender inglés, tipo desde cero. Si quieren, van al nivel uno, que es el más chiquito. Básicamente, se presentan al nivel uno, la tarola, en la misma facultad, y empiezan ¿cómo se llama esto? A aprender inglés y a poder manejarse, y les dan libertades para prestar un poco algunas puertas. Pero espectacular. tranquiles, no es que están todas cerradas si no sabes inglés. Buenísimo. Buenísimo, sí. En nuestra Bien, disciplina tal vez bien. es un poco más importante, pero no hace falta entrar sabiendo, es cierto que uno puede aprender en el camino, así que no hay problema. Tal cual, tal cual. ¿Qué rama de la atmósfera te gusta más? A mí, me gustan muchísimas cosas. Me gusta desde el paleoclima hasta entender la variabilidad climática, el cambio climático. Me gustan mucho las tormentas. Me gusta todo. Hay mucho en mi carrera y por ahora no me disgustó nada, lo cual es preocupante porque debería elegir algo en algún momento. Pero es todo muy lindo, muy lindo. Así que sí, variabilidad climática tal vez diría que es el tema que más me interesa por ahora, pero todo puede cambiar. Así que nada, y te hago la última pregunta que figura acá, o de las últimas, en realidad, que es Sí, para cerrar porque nos quedan pocos minutitos, que es, no, nos queda un cachitín, sí. ¿ya sabes algo del test de Turing? ¿Qué es esto? El test de Turing, el de la Ja, peli. justo sí, voy a ser muy breve como pueda, Dale, pero de última pueden preguntar ahí en el Instagram que dejamos, perfecto. que el de computación UBA, pero no es tan fácil, es medio como que Turing, que fue quien arrancó con la disciplina de la computación hace poquito menos de 100 años, había hecho un test, básicamente una manera de chequear si una persona está interactuando, perdón, si un programa puede ser o no o sea, si una persona que está alterada, hice un enredo, voy de vuelta. Básicamente una persona interactuando con una computadora, ¿sí? Sí, Y el test de Turing
básicamente lo pasa ese programa si la persona que está interactuando en esa computadora cree que hay una persona detrás de ella. ¿Sí? Ok, Eh, nada, no es una pregunta para cuando estamos a 2 minutos de terminar el vivo. claro. No tiene tanto que ver con lo que hablé. Así que nada, como que debería contar varias cosas desde cero. Pero Pero bueno, buen forzante está el para que le Instagram de hablen. Computación UBA si quieren seguir preguntando. Eso iba a decir, buena oportunidad para que le escriban a Computación UBA y manden ahí las preguntas. Pero si querés, Tal cual. nada, antes de cerrar, igual los alentamos a todos y a todas, a los que estén acá, a seguir a los distintos vivos que va a haber entre divulgadores y divulgadoras de las distintas carreras de grado en la facultad. Van a ser toda esta semana, si no me equivoco, martes, miércoles, jueves, viernes, en distintos horarios. Así que estén ahí atentos a eso. Sí, son todas a las 15. Martes al viernes, todas las charlas son a las 15. Perfecto, Así que perfecto. Buenísimo. nada, agenden ese horario y para ver cuándo están las carreras, se fijan en el Instagram exacto suba y se agendan las que prefieren. Genial. Así que Así bueno, que bueno, nada, gracias a todos por estar acá, espectacular. Bueno, nos tal cual. despedimos y nada, Nos despedimos. Adiós, Juan. adiós. Adiós, público. Que tengan buena semana. Igualmente a todos.